Karl Marx, a veces cuando no hay, otros que tienen sus investigaciones. Karl Marx, voy a poner tesis, que esté en alguna tesis, que lo hayan citado en alguna tesis a Karl Marx. Entonces, abro esa tesis y voy directo a buscar su bibliografía, ¿no? A ver si está. Bueno, acá, acá no me encontré que es un artículo, ¿no? Lo estoy tomando muy directo. Vamos a ver. Esta es una obra del directivo. Así encontramos a veces en tesis, ¿no? Este es un recurso más. Estas son obras de Marx, por ejemplo, ¿no? A partir de otra investigación. Entonces de acá podemos sacar nuestros datos para hacer la cita, ¿no? Muy bien. Entonces, Mayra, ¿todo quedó claro? Sí, profesor, ahora mucho más claro. Listo. Muy bien. Profesor, una consulta más. Cuando usted pone las teorías, ¿tenemos que hablar más, o sea, tenemos que todavía explayarnos más sobre esa teoría o es suficiente con poner solo una parte o lo que encontremos? Porque he visto que usted solo pone, bueno, una parte de lo que encontró ahí Sí. en el No, perplejo. tenemos que desarrollar un poquito más, por eso les dije, puede ser una hoja, un poco menos de una hoja, ¿no? Ujú. Si ya no encontramos mucho sobre la teoría, bueno, un poco menos de una hoja, un par de párrafo y medio. Si encontramos abundante, puede ser una hoja y media, una hoja, un párrafito. Ujú. La cosa es que se vea un poquito el contenido de la teoría, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, lo que yo he puesto es escueto, pues es dos, tres linecitas, ¿no? Ujú. Pero no, hay que poner el contenido. Entonces ustedes tienen que buscar ahí contenido de la teoría, por ejemplo, en este caso estructuralista, ¿no? Este, ¿Qué describe la teoría estructuralista? Entonces, ahí te sale información. Profesor, ¿y cuántas teorías podemos poner? ¿Dos? Una por cada variable.
Si tú ves que es interesante, dos, pues. Si ves que las dos son interesantes, la agregas, ¿sí? Pero si una es potencialmente interesante, te quedas con una nomás. Ah, ok, profesor. Sí. Bien, entonces ahora, Profesor, y disculpe, siguiendo con la consulta, he visto que usted también en las dimensiones le estaba buscando, digamos, diferentes autores. Por ejemplo, en mi caso, si yo, mi propia teoría o el propio autor ha planteado también las dimensiones, solo le podría citar a él, ¿verdad? correcto, solo a él, solo a él. Ay, eso nada más. ¿Sí? Pero si tú ves, por ejemplo, que lo cita muy, muy someramente, muy, o muy escueto, puedes buscar ayudarle ahí con otro autor, Ah, ya, pero es puedes en las ayudar un poco, dimensiones. claro. Ah, ya, En pero la él misma en dimensión realidad, pones él es a el tu creador autor, o el autor, pues, ¿no? De esa teoría. Él planteó claro, todo, entonces él es el pionero. De ahí, el bueno, vienen pionero, otros que, digamos, profundizan o lo aumentan un poco más. exacto, una ideita complemento, siempre es interesante, ¿no? Ya, bueno, ahí sí, entonces. Claro, Ok. otra idea que te ayude, te inspire, ¿no? Claro, Ahí en lo mi caso agregas. he encontrado más, hasta digamos, sitios web, ¿no? Porque son, digamos, Claro, como es tema de claro, marketing, son hay, interesantes ujú, criterios. hay muchos expertos de eso que tienen su sitio web y ahí un poquito como que hacen un blog y profundizan, ¿no? O comentan, ¿no? Acerca de esa teoría. Exacto, eso es interesantísimo. Lo Y lo malo que a plasman veces en la actualidad también, no claro. encuentras la fecha, por eso les di una clavecita para encontrar la fecha. No, no, en lo que yo tenía, lo que he buscado, sí hay con Es- fecha y todo, y ah, ya, autor, porque es perfecto, como algún blog así donde ya lo oficial, pone mismo así, el autor y la fecha. Ahí mismo donde excelente, está, digamos, excelente, haciendo su comentario, ¿no? O agregando. excelente, y esos aportes son valiosísimos. Todas esas ideas, todos esos aportes Son agencias de te van a marketing, inspirar. digamos, muy reconocidas a nivel mundial, entonces ellos son como que no tienen ahí bastante peso, ¿no? Lo que dicen, más que todo por Claro, su expertise. exacto, Ya, profesor. muy bien, muy bien. Bien, entonces, no sé si tienen dudas con el 2.2. ¿Está claro cómo tenemos que trabajar el 2.2? Hoy día reviso el 2.2, así que tenemos que trabajar full. Ahora, el 2.3, vamos a pasar a trabajar el 2.3, ¿ya? Disculpe, profesor. Tengo una consulta respecto Sí, a bases teóricas. Como mi compañera anterior estaba mencionando, yo también tengo una teoría de la mezcla del marketing. Es la ajá, teoría de las 4P según Philip Kotler. ya, ¿Puedo desarrollar solo esa teoría? claro, Teoría. claro, Ahora, respecto a la definición de otros autores, en qué orden iría? Después, primero desarrollo todo lo de Kotler, tanto la variable como sus dimensiones, y después pongo la definición de los otros autores. exacto, ¿En qué e- orden va? exacto. Tú pones, o sea, primero desarrollas, las dimensiones son las que cierran, Ujú. ¿ya? Cierran todo ese bloque. Pero, por ejemplo, si tú quieres, aparte de esa teoría, tú quieres argumentar con alguna otra opinión, ¿no? De un sitio web u otro autor que tú ves que va a enriquecer tu trabajo. Es interesantísimo lo que ha redactado, lo que ha compartido, entonces lo agregas ahí. Pero Ah, todo ya. con sus citas respectivas, ¿no? Claro, el asesor, bueno, el día que tuvimos la asesoría, indicó de que tendría que ser 4 autores, que definan mi variable. Claro, también, Por eso interesante, era la duda. interesante posición, claro. Cuanto más alimentemos, Pero mejor. esos autores que
bueno, tendrían que ser secundarios en este caso porque el principal es Kotler, Exacto. después de las dimensiones, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. De acuerdo, profesor. Ahora entiendo. Gracias. Ya, perfecto. Profesor, disculpe, añadiendo lo que comentó mi compañera y lo que comentó su asesor de que deberían ser mínimo 4, también me acuerdo en el ciclo 0 de que el doctor Durán y también el doctor Alvarado nos dijo de que para no entrar en temas de un poco de con el jurado, discordancia, no sé, siempre nos enfoquemos en un solo autor, ¿no? En la teoría de un autor para que luego no haya esa mezcla o esa incoherencia al hacer de varios o al hacer, digamos, de distintos autores. Que nos centremos en una teoría principal y como dice, ¿no? Podemos añadir en alguna definición, pero que nuestra tesis esté planteada en una teoría, no en varias. Claro, en una sola teoría. Claro. Ahí ojito, pero ya. Sí, en lo que conversaba con Mayra es que si ella elige dos teorías, pero tiene que ser teorías que se complementen, no que estén opuestas o que una esté totalmente divorciada de la otra. Si tú eliges dos teorías, por ejemplo, tienen que estar asociadas. Algo así, para atreverte a proponerlas, ¿no? Como dicen los profesores, los especialistas, si tú agregas dos teorías, pero que están quizás en oposición, ahí por ahí el jurado puede intervenir, ¿no? Y crear todo un caos. Ya, Disculpe, entonces profesor. eso sí Em, no sería recomendable. Sí, dime por ahí. ah, en la teoría de las 4 Ps, si bien es Ya, cierto, lo que voy a coger es el autor Philip Kotler, también he visto otro autor que también desarrolla las 4 dimensiones. ya, las mismas. Las mismas, ajá, las mismas. Esa era mi duda, si es que, bueno, bueno, usted indicó de que sea primero después de las dimensiones del autor principal, ¿verdad? O se puede, No, o se puede ver ahí antes de las incluso. dimensiones, antes de las dimensiones. Con las dimensiones Por cierras. ejemplo, la definición de la variable mezcla de marketing, según Ujú. Kotler, ¿no? Ahí indico. Después, en el segundo párrafo, puedo mencionar, según otro autor, la definición del marketing mix es tal, tal. ¿Así lo puedo Claro, hacer? ¿O sí, después? así. No, así tiene que ser. Después ya vienen las dimensiones, son las que cierran. Y igual con las dimensiones del primer autor, que sería Kotler, y el Sí, segundo, también. Así. exacto, exacto. Ah, ya, ya. Ya, ahora sí entiendo. Gracias, profesor. Listo. Bien, entonces fíjense, ahora el 2.3, vamos a trabajar un ejemplo del 2.3. En el 2.3 hay bastante confusión a veces, ¿no? Creo que la universidad no ha, no ha tomado en cuenta cuando ha diseñado su directiva, pero hay que seguir, este, hay que trabajar de acuerdo a la propuesta de la 004, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner en el 2.3? Si nos dicen marco conceptual, ¿no? Y ustedes escucharon en el video, marco conceptual, se iban a los términos. O sea, como que teníamos que ahí desarrollar los términos básicos, ¿no? Y los términos básicos para nosotros es el 2.4. Entonces necesitamos un 2.3. Y ese 2.3 es el autor, ¿no? Muy aparte de la teoría, ¿no? En el caso de Coralí, consigue la teoría con la definición, pero ella tiene que desarrollar un poquito esa teoría, tiene que redactar, tiene que parafrasear su teoría fuerza, ¿eh? Pero aparte, la definición del autor, si en este caso Coralí
se va a inclinar porque Kotler va a definir su variable, entonces tenemos que sacarla de esa parte de la base teórica y pasarla al marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual va nuestra definición fuerza, el autor que nos inspiró, el autor que nos va a motivar a que nosotros creemos una definición, un nuevo constructo. Entonces, eso es lo que va en el 2.3, ¿no? Y eso se refleja en la matriz de operacionalización. O sea, lo que contiene la matriz de operacionalización, ese es el 2.3, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo. No sé, ¿alguien me puede ayudar? Que tenga su matriz de operacionalización. Alguien, por favor, me ayuda. Yulisa, ¿te animas? Profesor, Para trabajar el 2.3. sí, lo que pasa es que justo mi compañera lo quería proyectar y no se ha conectado. Ya no Y está. ahorita lo estoy escribiendo, pero no me responde. Ya, perfecto, no te preocupes. Carmen. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Te animas? Trabajamos el 2.3. Se refiere a la operalización de variables, ¿cierto? Sí. No lo tenemos modificado, pero sí está la operalización. O sea, los indicadores no lo hemos quitado. No, solamente quiero la definición conceptual. Ya. Se lo envío entonces por Ya. WhatsApp. Ya, Ya. listo. Entonces voy a compartir. Voy a compartir la matriz de operacionalización para tener una idea, ¿ya? Ya le envié, profesor. Sí, ya lo tengo.
Ya, me dice, me confirma si se ve, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces ahora, por ejemplo, Carmen y su grupo ha considerado que esta es la definición conceptual, esta es la definición que nos inspira. Es Medina 2019. ¿No? Esta definición es el autor que nosotros elegimos. La definición del autor que elegimos. ¿Ya? Entonces, voy a simular acá. Supuestamente ya terminé todo el 2.2. Voy a pasar a otra hoja. Voy a trabajar el 2.3, ¿no? Entonces, de acuerdo a la directiva, yo esta parte sí en realidad discrepo un poco porque hay cierta confusión acá, pero hay que seguir los lineamientos. Marco conceptual que tenemos que presentar aquí. En el marco conceptual, este es el 2.3. Marco conceptual. ¿De acuerdo? Entonces aquí muchos confunden, ponen otras cosas, ¿no? Y aquí es un tema bastante puntual. Acá tenemos que poner el 2.3.1, que es la variable 1. Variable 1. En este caso, el nombre de la variable es gestión documental. Gestión documental, ¿no? Ya tengo esa entrada, esa información de entrada, ¿no? Gestión documental. Muy bien. Ahora, el grupo que investiga elige, como les digo, elige su autor representativo, su autor que inspira a su investigación, que a partir de él, a partir de su definición, nosotros vamos a crear un nuevo constructo. En este caso, el grupo ha elegido a Medina. Lo voy a copiar y voy a poner aquí a Medina. Carmen, pueden utilizar la plantillita que yo les he dado, ¿ya? Para que mejoren un poquito esto. Ya, profesor. Entonces, fíjense, esta definición está interesante, ¿no? Está interesante.
Listo. Entonces ya tengo la definición del autor que elegimos, ¿no? Esta es mi definición: fuerza, la inspiradora, ¿no? La que va a inspirarme para crear mi nuevo constructo, mi propia definición. Entonces, esta la presentamos acá, ¿no? Y con su respectiva cita, en este caso Medina. ¿Qué es lo que dice Medina acerca de cómo define la variable gestión documental? ¿No? ¿Cómo la define Medina? Entonces Medina la define: se concibe como un proceso administrativo estructurado que se efectúa dentro de una entidad. Dentro de una entidad, de esta manera, facilita la planeación, regularización y verificación de todo el círculo de vida del archivo. Cabe mencionar que este proceso se ajusta a los objetivos que persigue cada institución. ¿Quién dice eso? Medina, ¿no? Muy interesante definición de Medina. Entonces, ya tengo, ¿no?, la definición conceptual de mi primera variable. Ya la tengo. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene la definición operacional. Y eso está acá. La definición operacional, aquí sí, esto está mal, ¿ya, Carmen? Ya, profesor. Esto no va, porque la operacional es una definición propia. Ustedes tienen que crearla en base a lo que dice Medina. Entonces, Medina, ¿no? Medina, acá tenemos a Medina. ¿Qué es lo que va a hacer Medina? Medina me va a inspirar, ¿no? Y acá, en los guiones de abajo, ¿no?, vamos a crear nuestra propia definición. ¿Cómo ustedes perciben la gestión documental? ¿De acuerdo? Entonces ustedes comienzan a inspirarse, ¿no? Por ejemplo, dice, comenzamos, ¿no? Algo así muy aleatorio, ¿no? Y yo comienzo a decir, ¿no?, el éxito, ¿no?, de la gestión documental está en una adecuada administración de los recursos disponibles de una organización. Entonces así yo me estoy inspirando, ¿no? Coma. Cabe señalar, ¿no?, que el principal recurso para la administración
documentaria es la tecnología. ¿No? Y punto, puntitos, 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 ¿no? Entonces, así es como ustedes tienen que empezar a inspirarse. ¿Cuál es su perspectiva como investigadores? ¿No? ¿Cómo definen esta variable? Claro que tenemos ya el fundamento de Medina. Medina nos dio las pautas, nos dio la inspiración, pero la operacionalización es propia de ustedes, es inspiración de ustedes, ¿no? O sea, cómo ustedes perciben esa variable, cómo la van a definir. Esa es creación de ustedes, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Todo esto estaba inventando, ¿no? Algo que se me ocurrió así al instante. Sí, te escucho. Dime. Sí, sí, está claro, comentaba. Sí. Entonces, así tenemos que trabajar esta parte, ¿ya? Una vez que hemos trabajado ya nuestro autor estrella, nuestro autor representativo, ahora trabajamos nuestra variable 2. Hicimos la definición del autor, la nuestra, y ahora viene 232, variable 2, variable 2, la variable 2 se llama calidad de servicio al usuario, ¿correcto? Sí, es correcto. Calidad del servicio al usuario. Copiar. Pegar. Listo. Ya tenemos. Entonces ahora veo que aquí han trabajado correctamente, han trabajado en base a ENAU, ¿no? 2020. Es importante lo que dice ENAU. ENAU también me va a inspirar, ¿no? A buscar mi definición operacional, ¿no? Ese es a crear su propio constructo. Entonces, ya tenemos, a ver, vamos a leer qué nos dice ENAU. ENAU nos dice, se conceptualiza como el juicio general del usuario respecto de la superioridad del servicio, producto de la discriminación entre sus expectativas y las percepciones sobre el servicio ofrecido. Muy bien, eso es lo que él nos dice, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros empezamos a crear también nuestra propia definición, ¿no? Entonces, acá analizan bien, por ejemplo, veo que en Now tiene una perspectiva un poquito, un poquito
filosófica, algo así, ¿no? Usted no tiene una perspectiva, una definición un poquito clara. Entonces acá, pero si ustedes eligieron a este autor, de igual manera tenemos que inspirarnos nosotros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo comienzo a producir. Esto es comenzar a producir, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? ¿No? Se me ocurre decir el reto de todo servicio que se ofrece es superar las expectativas, ¿no? O superar las expectativas y percepciones. Percepciones del usuario con la finalidad de satisfacer estratégicamente sus necesidades, ¿no? Ahora, ustedes acá pueden expandirse un poquito. Si están inspirados, siguen escribiendo, ¿no? Entonces, ya eso es parte de lo que ustedes están produciendo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro Carmen? Sí, profesor. Vamos a buscar a ver otro autor que tenga más clara esa definición de calidad de servicio. Claro, que tenga más claro para que las motive más, ¿no? Claro, porque nos puede ayudar también para tener mayor claro, concepto, porque ¿no? esta definición es interesante, pero un poco que está cargada de un pensamiento filosófico, algo así lo veo, ¿no? Sí, está medio confuso. Sí, un pensamiento un poco filosófico, ¿no? Entonces, por eso hay que revisar cuál va a ser nuestros autores fuerza que nos inspiren a redactar. Entonces, en esto consiste el 2.3, marco conceptual. Ahí termina el marco conceptual. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, solamente esa parte, ¿no? De la peralización que Sí, estábamos citando y es la propia definición de los integrantes. propia definición. Es inspiración propia. Nuevo constructo, ¿no? Muy bien. Entonces, todo claro, Carmen, ¿no? Sí, profesor, más bien muchas gracias por la ayuda. Listo.
Bien, ahora vamos a trabajar, ya tenemos claro, ¿alguien tiene duda del 2.3? Profesor, una consulta. En la parte de conceptual, ¿solamente se va a citar una definición de nuestra, digamos, del autor que planteó la teoría o pueden ser también otras definiciones de otros autores? No, una sola nomás. Ah, ok, Ahí es ok. tu definición fuerza, la que está en la matriz. Una Ah, sola. ya, entonces una sola. Ese Entonces, autor es es como en es la tu autor teoría donde representativo. yo podría agregar mucha más información de otros autores. No te escuché, no te escuché. Es en la teoría, o sea, en la primera Ah, parte es donde puedo agregar, digamos, definiciones de otros autores. exacto. Ah, Ahí es, ahí es. Disculpe, Ahí está. profesor, ¿y cuántos autores máximo? En tus teorías, Ujú. los que tú Por estimes, teoría. Ujú. claro, te quedas con uno y uno, con, ¿Con una es suficiente? sí, con una teoría es suficiente, no necesitas dos. Ah, ya. Y autores, sí, por ejemplo, en un libro encuentras una definición, lo agregas, lo ves interesante. Otro libro, ¿no? Entonces, recuerden cuando, a ver, les voy a compartir acá para que recuerden un poquito, yo les precisé esto, cómo trabajamos esto, ¿ya? Me dicen si se ve lo que estoy compartiendo, no. ¿Se ve? No. ¿Me confirman si se ve? No se ¿Se ve, puede profe. ver ya? Ahora sí. Ya, listo. Miren, acá. ¿Recuerdan esta figura que les mostré? Aquí, este cuadrito, ¿no? Para las bases teóricas, ¿qué utilizamos? Libros, artículos, revistas. ¿No? Para los antecedentes, tesis. ¿No? Y para los conceptos, autores, diccionarios. Entonces, esta es la esencia. Mi base teórica tiene que estar desarrollada en base a libros, prioritariamente libros. Libros que hablen de una teoría o la definición de un autor. A veces autores que se inspiran en un solo tema, ¿no? Escriben un libro de un solo tema. Tienen todo un compendio, hay toda una miscelánea de temas asociados, pero a uno solo, ¿no? Y este, esos trabajos, esos temas son importantes porque nos ayudan, nos inspiran. Vemos alguna clasificación que hacen ellos, interesante. Vemos que rescatan ciertas características que no la habíamos tomado en cuenta. Eso. Esa es la esencia, el enriquecimiento cuando revisamos los libros. Los artículos también, por ejemplo, cuando queremos una ayuda en cuanto a una definición. Por ejemplo, nuestro autor estrella, ha definido una dimensión, pero lo veo muy endeble, muy escueta. Entonces puedo buscar un artículo o puedo buscar también alguna tesis. Acá también puedo utilizar en mi base teórica, puedo usar alguna tesis, alguien que creó, alguien que aportó. O sea, no hay limitaciones. Las tesis también se pueden usar aquí en la base teórica, ¿no? Pero para, este, no para desarrollar totalidades, sino para hacer precisiones, ¿no? Que nos ayuden en conceptos, en nuestras dimensiones, que nos alimenten, así, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Muy bien, entonces, alguien más que tenga, dime Flor. Entonces, una consulta. En caso yo haya definido mis variables de varios autores,
sea, como para eliminar, lo puedo colocar en base teórica Puedes desbloquear para, tu micrófono, no te escucho muy clarito. me repito. ¿Ahí me escucha, profesor? Perfecto. Ahora Ya. sí, perfecto. Ya, creo que eran mis audífonos. Ya, profesor, entonces, le estaba consultando. Yo en mi trabajo había citado de varios autores mi variable. ¿Ya? Este, pero en lo que es marco conceptual, solamente voy a citar de mi autor en sí, que Uno, estoy basando. claro, Ujú. uno. Pero podría Aparte colocar, de tu, porque puede ser aparte tu teoría es aparte, ¿no? ajá, Entonces, pero tú tienes un libro, un autor, y ese es tu autor que te va a inspirar. O de ese grupo tú escoges, ¿no? Por ejemplo, trabajaste esa variable con 4 autores, 4 libros diferentes. ujú, Están por ahí sus conceptos, no están en oposición, trata de que no estén, ¿no? ujú, Que todos estén encaminados hacia una misma idea. Entonces tú ahí eliges el autor. ¿Cuál va a ser tu autor que te va a inspirar para que tú ujú. crees una nueva definición? Ya, profesor, porque yo había colocado varias definiciones, por ejemplo, mi tema es clima organizacional, mi variable Ya. 1. Entonces nos habían indicado en una primera instancia que en bases teóricas puede ir definiciones de la variable 1, después de varios autores, y después en sí las teorías, No, pero conceptos. primero son las teorías, Flor. Claro, ahí yo sí lo voy a corregir porque Y no había después puesto son primero tus las teorías. autores. Primero las teorías tienen que estar en primer plano, ahí verse. Y Ya. después tus autores, todos los que has trabajado. No deseches nada. Ujú, Y de ahí escoges uno que va a ser tu autor representativo. Pero lo sacas de ahí ya. Lo ujú, sacas del 2.2. Ya no ujú, repitas, ¿no? No repitas, o sea, ya esa definición, claro que si en el 2.2 está ampliada, en el 2.3 tú la pones ya en síntesis, lo dejas ahí tal cual. ujú. Ah, ok. Pero si va a ser un copy y pega, entonces lo retiras de arriba y lo pasas ya al Ujú, 2.3, porque ese va a ser tu autor representativo. Esa ya. definición va a ir a tu matriz de operacionalización, ¿no? Como la que estaba mostrando el trabajo de Carmen. Ya, profesor. Marco conceptual es lo único que iría entonces solamente definición de la variable con mi autor principal y Exacto. mi Y tu, definición operacional nada más, o hay otra cosa más ahí. nada más para tus dos variables. Ya, Nada más. En el marco conceptual van esos dos puntos, ¿no? ok. Y eso, Profesor, y eso mismo va en la matriz. Sí, dime, Abigail. Ujú, siguiendo con lo que está comentando a mi compañera, entonces, por ejemplo, si yo en la teoría, ¿no? Me estoy basando de un autor, para mi Ujú. marco teórico, mi teoría es una, entonces, digamos, de él no encuentro una definición bastante clara o actual, porque ya hay otros autores que, digamos, añadieron más. Entonces, yo en mi marco conceptual puedo añadir esa definición, digamos, más enriquecida actual. Claro, Ah, ya. por supuesto, claro. Disculpe, Muy profesor. bien. Sí, Tengo una dime cuál consulta era. respecto a las bases teóricas o a los libros. ¿Hay alguna restricción de qué año, a partir de qué año se puede utilizar? ¿O puede ser No, en libre? cuanto a las teorías, no hay Ajá. restricción, ¿no? Porque las teorías han sentado bases. El mismo título me dice bases teóricas, ¿no? Entonces las teorías no se crean mes a mes, ¿no? Ni año a año. Hay teorías que se han creado muchos años atrás, pero que siguen siendo los que gobiernan una línea, ¿no? Siguen sentando las bases
para que otros investigadores profundicen, se inspiren, ¿no? Agreguen, complementen, ¿te das cuenta? Entonces, no podemos pretender de que teorías, ¿no? Sean pues actuales, ¿no? Ya, Esas teorías han marcado un hito en la historia de la humanidad, ¿te das ya, cuenta? sí, Entonces está tienen bien. ese peso, esa validez. Es como Maslow, ¿no? Por ejemplo, los jurados a veces dicen, como los chicos no tocaron teorías, dicen, pero habiendo tantas teorías, ¿por qué no citaste a Maslow? ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces así el jurado este, te crea esa incomodidad y hace notar que pasaste por alto ese tema, ¿no? Que no revisaste teorías. Porque al poner ahí tu párrafo, quizás una hoja, una hojita, menos de una hojita o una hoja y un párrafito más, dependiendo de toda la información que encontraste, estás demostrando de que has investigado, ¿no? Y aparte de eso, que te estás inspirando en el parafraseo, ahí lo que dice, esa teoría tú la estás mejorando, la estás asociando a la empresa que estás estudiando, ¿no? Todo ello, ¿no? Ya, Pero tiene que verse ahí, tiene que verse, ¿ya? ya, profesor. Gracias. Listo, pues. Entonces son, como les digo, yo trato de darle, chicos, esas, esas ausencias que los jurados detectan, ¿no? Errores comunes, para que ustedes no los tengan, ¿de acuerdo? Entonces, deben de tener su trabajo completito. Muy bien, ¿más preguntas con respecto al 2.3? ¿Quedó claro? ¿Podemos pasar al 2.4? Bien, entonces pasamos a trabajar el 2.4. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Quién ha trabajado sus términos básicos? Katy, Sofía, Selene, Alessandra, Fiorella, Cintia, Leslie, Leslie, tengo dos Leslies, Leslie, Caroline, Leslie, Marley, Flor, ¿me ayuda Flor? Profesor, ¿proyecto o le paso mi trabajo? No, aún no. El 2.4, ¿has trabajado todavía? Sí tengo definiciones, pero no sé si están bien citadas porque no tienen ninguna cita, simplemente he colocado la palabra y la definición. ¿Cuántas tienes? 2, 3, 4, 10. 10. Sí. ¿Y están relacionadas a una sola variable o a las dos? No, en general, a las dos. Ujú. En general, ya, muy bien. Entonces, quiero que me pases al chat. ¿Puedes pasarme al chat el nombre de tu proyecto, de la tesis? Ujú.
A ver, ahorita le paso. Profesor, listo, le voy a pasar al... Ya lo tengo. Tu primera variable es clima organizacional y el otro es motivación laboral, ¿correcto? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar el 2.4, ¿ya? El 2.4. ¿Cómo vamos a trabajar el 2.4? 2.4. ¿Qué nos dice la directiva? La directiva nos dice que el 2.4 se llama definición de términos básicos, ¿no? Así se llama el 2.4. Definición de términos básicos. Muy bien, entonces ahora nosotros comenzamos a trabajar esto, ¿no? Decimos 2.4.1 espacio variable 1. Profesor, ¿podría proyectar? Wow. Ya. Ya. Gracias, profesor. Listo. Lo había hecho a propósito, a ver si están atentos. Si no estaban atentos, y seguir. Bien. Entonces, chicos, aquí comenzamos a trabajar el 2.4. 2.41, variable 1. Vamos a ver cómo se llama la variable de Flor. Clima organizacional es la variable. Entonces aquí tenemos que nosotros el 2.41 van a ser definición de términos básicos, eso lo pegamos acá, relacionados con la variable 1, clima organizacional. Así vamos a hacer. Definición de términos básicos relacionados con la variable 1, clima organizacional. Entonces comenzamos, ¿no? Tenemos que desarrollar 10 por cada variable, debidamente citados y parafraseados. Entonces comenzamos. Este es como un glosario, ¿no? Como un glosario de términos interesantes que forman parte de ese léxico que están relacionados con nuestras variables. Entonces acá podemos poner, ¿no? Podemos poner directo.
vamos probando. Si salen muy simples, vamos haciendo otra prueba. Términos relacionados con el clima organizacional. Pero acá necesitamos según autores y vamos a agregar individuos, ¿no? Creo que le estamos dando muchos argumentos. Flor, ¿me escuchas? Sí, sí, profesora, que sé. Acá he ingresado qué términos me ha salido satisfacción laboral. ¿Lo tienes? Compromiso organizacional, cultura organizacional, clima de confianza, comunicación organizacional. No, yo había encontrado ambiente, motivación, conflicto, liderar, habilidad, eficiencia, control de procesos. Ya, pero por ejemplo, en los 10 que tú tienes, ¿no? Ajá. En los 10 que tú tienes, trata de dividirlos, cuál pertenecen a la primera, cuál pertenecen a la segunda. Puede ser 5, 5 de cada uno. No, 10, 10. Ah, 10, 10 de cada uno, ok. 10, 10, sí. Y por ejemplo, mira, acá, mira, yo te voy a poner en el chat, ¿ya? En el chat te voy a poner, por ejemplo, ¿no? Satisfacción laboral, ¿no? Te voy a poner la definición, ¿ya? Satisfacción laboral. Se refiere al grado en que los empleados, ya, te lo voy a compartir para que, lo voy a poner acá en mi hoja. Mi primer término es satisfacción laboral. Y ahora, mira,
esta definición necesita citarse. Y para esa cita, por ejemplo, tengo a Edwin A. Luque, ¿no? Edwin A. Luque, pero el libro, mira, el libro está en inglés, Sí. ¿no? Entonces acá tienes que entrar, estas son ayudas, ¿no? Para buscar tú, por ejemplo, tú tienes que traducir esto. Tienes que poner acá el traductor de Google, ¿no? Traductor de Google, y aquí, por ejemplo, en esto que encontré me interesa Edwin Luque, ¿no? Entonces el libro, copio el nombre del libro, y el traductor lo pego acá, ¿no? Tengo que construir mi tengo que construir mi ficha, ¿no? Entonces, ves, acá voy a construir la ficha acá, ¿ya? Sí se ve todo lo que estoy haciendo, ¿no, Flor? Sí, sí, profesor. Y entonces voy a construir mi ficha acá, ya tengo, tengo el autor, ¿no? El autor que es Edwin A. Luque. Copio, ya tengo el autor acá. Ya sabes que esto, los nombres pasan a la derecha, el apellido papel no coma, ¿no? Ya tengo allí. Y ya tengo el nombre del libro, ¿no? Que me lo ha dado la naturaleza y las causas de la satisfacción laboral, así se llama su libro. Entonces, acá ya tengo el nombre, ¿no? Entonces, como es un libro que me falta el año, me falta la ciudad, de hecho, que es Estados Unidos, por lo que está en inglés, ciudad, país y la editorial me falta, ¿no? Entonces son 5 datos para un libro. Entonces ahora tenemos que probar, pues, ¿no? En una pestaña del Google vamos probando. Decimos, a ver acá. Vamos a poner en inglés, a ver. No todo, vean. Ir probando, ¿no? Acá hay un trabajo, por ejemplo. Está en inglés, ¿no? No, eso no nos va a permitir. Wow, no tiene bibliografía. Mira, acá está ya la editorial, ¿no? ¿Te das cuenta?
La editorial ya la tenemos acá. Y este proviene de un artículo. Como no es artículo de revista, no necesitamos ni volumen ni, ni páginas. Entonces el editorial va acá. Me falta el año todavía. $1976. Ya tenemos el año. Y nos falta la ciudad. ¿Esto será ciudad? Parece, ¿no? Sí, pero se parece a la ciudad. Parece ciudad. De hecho, que es en Estados Unidos. Si lo escribe tal cual, y es un lugar. Es una ciudad. Entonces ya encontramos toda la información. Listo, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, ahora, aquí lo que preocupa un poquito, que de repente se considera que muy pequeña, aunque sí está bien, ¿no? ¿Tus definiciones son grandes? ¿Las has hecho grandes, Flor? No, es igual, parecido a lo que usted ha colocado. Ya, claro, ustedes deciden si, por ejemplo, buscan un promedio de líneas, ¿no? La cosa es que se vea un poquito equilibrada. Si, por ejemplo, es muy escueta, podemos agregarle un poquito más, ¿no? Pero le damos los créditos, ¿no? O acá ya lo ayudamos con el parafraseo, ¿no? Le damos los créditos acá, por ejemplo, ¿no? Acá esto le podemos agregar para que se vea un poquito más grande. ¿No? Entonces ya tenemos la definición. Por ejemplo, si quieren un poquito extensas sus definiciones, las nutren con más información, parafraseo. Ya tenemos el término, ya tenemos el autor también. Entonces ya lo referenciamos acá, no es un libro. Es un libro, agregar nueva fuente, libro. El libro es de Luque. El título del libro es La naturaleza y las causas. El nombre del libro sí es necesario que lo
debemos traducirlo, ¿no? Para que vean en nuestra fuente. Si ven todo en inglés, puede llamar la atención si ven todo en inglés, ¿no? Entonces, hay algunos que ponen todo en inglés, como encontraron todo en inglés, lo ponen tal cual. Entonces hay que darnos el trabajo un poquito de traducir, ¿no? Para que esté de acuerdo con nuestro término, nuestro tema. El año también lo tenemos acá. El año. Tenemos la ciudad. Y tenemos la editorial, ¿no? La editorial sí se puede dejar en tal cual, ¿no? Aunque aquí también pareciera que sí se traduce, ¿no? Si queremos la traducimos. A ver, vamos a ver si tiene una traducción. Manual de Psicología Industrial y Organización. Así lo ponemos. Para que se vea en español, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo mi primer término básico y su respectiva cita. Ya está citado, ¿no? Ahora paso al segundo. Te paso estos términos, Flor, en un Sí, profesor, está bien. lo que pasa es que el chat, creo que el chat se caducó. Clima organizacional, ¿no? Sí.